El aire en la frontera ardía con un calor seco que quemaba la piel y llenaba la garganta de polvo. Entre el bullicio de voces, llantos y murmullos de cansancio, un niño de apenas 10 años avanzaba sin rumbo fijo, como una hoja arrastrada por el viento. Su nombre era Mateo Hernández, y aunque su cuerpo pequeño parecía frágil, en sus ojos se notaba una mezcla de miedo y determinación que llamaba la atención de cualquiera que lo mirara. Caminaba solo, con una mochila ligera que apenas contenía una muda de ropa, un par de tortillas envueltas en papel y una medalla brillante que colgaba sobre su pecho. Desde que llegó al albergue improvisado en Ciudad Juárez, rodeado de cercas oxidadas y lonas desgastadas, la gente murmuraba: ¿dónde está su familia? Nadie tenía respuesta. Mateo no respondía mucho, solo bajaba la mirada y seguía caminando, buscando un rincón donde descansar. La soledad lo envolvía como un manto pesado, pero su historia no empezaba allí. Detrás de esa figura pequeña había un camino largo, un pueblo lejano en las montañas de Oaxaca, y un sueño que lo empujaba con fuerza: reencontrarse con su madre, Julia, quien había partido años atrás hacia Texas, prometiendo que algún día volverían a estar juntos. Esa promesa se convirtió en el motor de Mateo, aun cuando las dificultades parecían insuperables. Aquí comienza un relato que no es solo de migración y dolor, sino de fe, esperanza, y de un momento que dejaría sin palabras a todos los que lo rodearon. Porque en el silencio de su soledad, Mateo viviría algo que marcaría no solo su vida, sino la de quienes escucharan su testimonio. Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal para no perderte ninguna parte de esta historia que te conmoverá hasta lo más profundo. Mateo siempre recordaba a su abuela Rosa, la mujer que lo crió desde que su madre cruzó la frontera. Ella era quien lo levantaba antes del amanecer para acompañarla al mercado del pueblo, quien le enseñó a rezar cada noche frente a un pequeño altar lleno de flores y veladoras, y quien le repetía que nunca debía perder la fe. «La fe es lo único que no nos pueden quitar, mijito», le decía con voz firme. En esos momentos de soledad, en medio del albergue, esas palabras resonaban como un eco en el corazón de Mateo. Sin embargo, a pesar de la fuerza de su abuela, el niño sentía el vacío de no tener a su madre cerca. Imaginaba su rostro, sus manos acariciando su cabello, la voz cálida que apenas recordaba. Esa ausencia se convirtió en el motor de su viaje. El albergue estaba lleno de migrantes de todas partes, familias enteras de Centroamérica, hombres solitarios, mujeres con bebés en brazos. El ambiente era de incertidumbre, como si todos vivieran en una espera interminable, colgados de la esperanza de cruzar al otro lado. Los niños jugaban con pelotas improvisadas, los adultos murmuraban sobre coyotes, precios y peligros. Mateo, en cambio, se mantenía al margen, observando todo con ojos atentos. Una tarde, sentado en una esquina polvorienta, un hombre mayor se le acercó. «¿Y tú, chamaco? ¿De dónde vienes?», preguntó con voz rasposa. «De Oaxaca», respondió Mateo en voz baja. «¿Y solo?». El hombre frunció el ceño. Mateo asintió sin dar más detalles. Esa respuesta breve bastó para que el hombre lo dejara tranquilo, pero en su interior el niño sentía un torbellino de emociones. No era fácil admitir que estaba solo, que dependía únicamente de sí mismo y de una esperanza que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Sin embargo, Mateo no sabía que aquel viaje apenas comenzaba. Cada paso lo llevaría a enfrentar pruebas que pondrían a prueba su resistencia, su inocencia y, sobre todo, su fe. Y en medio de esa lucha silenciosa, algo extraordinario estaba por suceder. Mateo cerró los ojos aquella noche, recostado sobre un cartón en el suelo del albergue, y pensó en las palabras de su abuela. «Nunca pierdas la fe, mijito, porque incluso en la oscuridad alguien te escucha». Esa frase lo acompañaría en cada paso, hasta el momento en que lo imposible se haría presente. Oaxaca amanecía con el aroma del pan recién horneado que salía de las panaderías y con los pregones de los vendedores en el mercado. Las montañas alrededor del pueblo de San Miguel
Parecían abrazar las casas de adobe y techos de lámina, donde la vida se movía con la calma de los días sencillos. En ese lugar nació y creció Mateo Hernández, acompañado siempre por su abuela Rosa, quien lo cuidaba con el amor de dos personas. Mateo solía caminar por las calles empedradas, con el uniforme escolar remendado y los zapatos gastados, pero siempre con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro moreno. Su madre, Julia, había partido cuando él tenía apenas 5 años. Cruzó la frontera buscando trabajo en Texas, con la promesa de que pronto lo llevaría con ella. Esa promesa nunca se borró de la mente de Mateo. La vida en el pueblo era dura. Rosa vendía hierbas medicinales y pan casero en el mercado para mantener al nieto. Con lo poco que ganaba apenas alcanzaba para el arroz, los frijoles y de vez en cuando un pedazo de carne. Aún así, Rosa repetía con firmeza: «No nos falta lo esencial, mijito. Mientras tengamos fe y comida en la mesa, estamos bendecidos». Mateo escuchaba, pero en su interior sentía un vacío. Cada vez que veía a otros niños correr hacia los brazos de sus madres al salir de la escuela, una punzada le apretaba el pecho. Se preguntaba si algún día podría hacer lo mismo. Por las noches miraba las estrellas desde el patio y soñaba con el momento en que su madre regresaría para abrazarlo. Un día, Rosa recibió una carta de Julia. Las palabras estaban cargadas de nostalgia, pero también de esperanza. «Mateo, pronto estarás conmigo. Te extraño todos los días. Prepárate porque llegará el momento de nuestro reencuentro». Esa carta encendió en el niño una llama imposible de apagar. La decisión comenzó a gestarse en su corazón. Cada vez que escuchaba a otros migrantes contar historias de cómo cruzaron hacia el norte, Mateo prestaba atención en silencio. El riesgo era grande, pero la idea de reencontrarse con su madre le daba una fuerza inesperada. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a recoger leña, Mateo habló con voz firme: «Abuela, quiero ir con mi mamá». Rosa lo miró sorprendida, dejando caer los palos que cargaba. «¿Cómo crees, Mateo? Eres apenas un niño. El camino es muy peligroso». «Lo sé, pero no puedo quedarme aquí. Ella me necesita y yo la necesito a ella». Las lágrimas llenaron los ojos de la mujer. Sabía que el deseo del niño era más grande que el miedo que ella podía sembrar. Lo abrazó con fuerza, temiendo perderlo, pero también entendiendo que no podía detener lo inevitable. Los días siguientes estuvieron cargados de silencios y miradas largas. Rosa preparaba comida extra, guardaba tortillas en bolsas de tela y cosía los bolsillos de la ropa de Mateo para esconder algo de dinero. Cada puntada llevaba un pedazo de su corazón. Cuando finalmente llegó el día, el amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados. En la pequeña terminal de autobuses, con olor a gasolina y a café recién colado, Rosa se despidió. Le colgó al cuello una medalla de la Virgen de Guadalupe y le dijo: «Que ella te proteja en cada paso. No olvides rezar cuando tengas miedo». Mateo la abrazó fuerte, sintiendo la fragilidad de los brazos de su abuela, y respondió: «Lo prometo, abuela». El rugido del motor del autobús marcó el inicio de un viaje que transformaría su vida. Mientras se alejaba por la carretera polvorienta, miró por la ventana hasta que la silueta de su pueblo se perdió en el horizonte. En su pecho, la medalla brillaba como un faro en medio de la incertidumbre. El niño sabía que lo esperaba un camino lleno de desafíos, pero también intuía que, de algún modo, la promesa de su madre estaba cada vez más cerca. El autobús avanzaba lento por la carretera, dejando atrás los cerros verdes y las casas humildes de Oaxaca. Mateo apretaba la medalla en su pecho, intentando que el recuerdo del abrazo de su abuela le diera fuerza. Aunque apenas llevaba unas horas lejos de San Miguel, el vacío de la despedida seguía pesando como si hubiera pasado una eternidad. Recordaba con claridad esa madrugada. La terminal estaba casi vacía, iluminada por focos amarillos que parpadeaban. El olor a café y a tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de los camiones estacionados. Rosa, con su rebozo negro sobre los hombros, lo sostenía fuerte, como si sus brazos pudieran detener el tiempo.
Mateo, prométeme que vas a cuidarte. No hables con cualquiera, no confíes en todo el mundo, le susurró acariciándole el cabello. Sí, abuela, respondió el niño con la voz quebrada. Y no olvides rezar. La Virgen siempre escucha, aunque sientas que estás solo. La anciana sacó de su bolsa un pequeño envoltorio de tela. Dentro había tortillas envueltas con sal y chile seco, además de unas monedas guardadas con esmero. Se lo entregó como si fuera un tesoro. Esto no es mucho, pero te servirá en el camino. No lo gastes todo de golpe, ¿me oyes? Mateo asintió. No quería llorar, pero los ojos se le llenaban de lágrimas. Un chofer de voz grave interrumpió el momento. ¿Es este el chamaco que viene conmigo hasta Puebla?, preguntó, mirando a Rosa con un gesto serio. Sí, don Hilario, se lo encargo mucho, como si fuera su nieto, contestó ella con un hilo de voz. El hombre asintió y palmeó el hombro del niño. Vente, muchacho, que el camino es largo. Mateo abrazó a su abuela una última vez. Sintió cómo el cuerpo de ella temblaba, como si temiera que ese abrazo fuera el último. Ve con Dios, mijito, murmuró Rosa, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro arrugado. Te quiero, abuela, dijo el niño antes de subir al autobús. El motor rugió y las ruedas comenzaron a girar. A través de la ventana, Mateo vio cómo su abuela levantaba la mano, despidiéndose con el pañuelo blanco que siempre llevaba en el mercado. La imagen se fue volviendo borrosa hasta perderse en la distancia. Dentro del autobús, don Hilario intentó romper el silencio. Así es la vida, chamaco. A veces hay que dejar el nido para buscar algo mejor. ¿Tienes miedo? Mateo dudó un momento y luego contestó con honestidad. Sí. El chofer sonrió con tristeza. Eso es bueno. El miedo te mantiene despierto, pero no dejes que te paralice. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Mateo. Sabía que su abuela había depositado toda su confianza en él y que su madre lo esperaba al otro lado. Esa mezcla de miedo y esperanza lo impulsaba a seguir adelante. La carretera se extendía interminable, con campos de maíz y montañas que parecían custodiar el paso de los viajeros. Mateo apoyó la frente en la ventana y dejó que el traqueteo del autobús lo arrullara. Pensaba en la promesa de su madre, en el sacrificio de su abuela y en la incertidumbre del futuro. De vez en cuando don Hilario le ofrecía un dulce o le contaba historias de los pueblos que cruzaban. Hablaba de peregrinos, de caminantes, de gente que dejaba atrás su tierra buscando un destino mejor. Todos cargamos algo en el corazón, dijo en un momento mirando al camino. Lo importante es no olvidar de dónde venimos. Mateo escuchaba en silencio, grabando cada palabra. Sentía que aquella despedida había marcado el inicio de un camino sin retorno. Y aunque le dolía la distancia, también sentía que algo dentro de él se fortalecía con cada kilómetro recorrido. Mientras el sol caía detrás de las montañas, el niño cerró los ojos. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que la fe sería su única compañera constante. El trayecto hacia el norte pronto dejó de ser una aventura y se convirtió en una prueba constante. Cuando Mateo llegó a Puebla con la ayuda de don Hilario, tuvo que enfrentar por primera vez la sensación de estar realmente solo. El chofer se despidió con un apretón de mano y un consejo. Cuídate mucho, chamaco. No todos en el camino tendrán buenas intenciones. Desde ese momento, Mateo caminó entre calles desconocidas, con los bolsillos apretados para proteger las pocas monedas que llevaba. El bullicio de la ciudad lo abrumaba, vendedores gritando, camiones frenando de golpe, olores de fritangas mezclados con humo y sudor. El niño trataba de avanzar con cautela, pero el hambre lo golpeaba con fuerza. Sacó de su mochila las tortillas que su abuela le había dado. Las comió despacio, acompañadas del chile seco. Ese sabor le recordó a casa, pero también lo hizo sentir la distancia que lo separaba de su tierra. Cuando terminó, un vacío se apoderó de su estómago y de su corazón. Al caer la tarde, se unió a un grupo de migrantes que se dirigían hacia Veracruz. Eran hombres y mujeres de diferentes edades,
con mochilas desgastadas y rostros marcados por la fatiga. Nadie le preguntó mucho, bastaba con verlo para entender que era otro viajero más en busca de un sueño. Una de las mujeres lo miró con compasión. Era joven, de piel morena y ojos cansados. Llevaba a una niña pequeña dormida en los brazos. «¿Cómo te llamas, mi niño?», preguntó en voz baja. «Mateo», respondió él con timidez. «Yo soy Carmen y esta es mi hija, Sofía. Vente con nosotros, es mejor no andar solo». Mateo dudó un instante, recordando las advertencias de su abuela. Sin embargo, algo en la mirada de Carmen le transmitió confianza. Caminó junto a ella, sintiéndose menos vulnerable. Esa noche se refugiaron bajo un puente, encendiendo una pequeña fogata para espantar el frío. El viento soplaba fuerte, y el murmullo del río cercano les recordaba la fragilidad de su situación. Carmen compartió un poco de pan duro con Mateo, mientras Sofía dormía envuelta en una manta raída. «¿Y tu familia?», preguntó la mujer observándolo. «Mi mamá está en Estados Unidos, yo voy a buscarla». «¿Y quién te acompaña?». «Nadie, solo yo». Carmen guardó silencio, sorprendida por la valentía del niño. Finalmente murmuró: «Tienes un corazón grande, Mateo, pero debes ser fuerte. El camino no es fácil». Al amanecer, continuaron la marcha. Los pies de Mateo comenzaban a dolerle y cada paso le parecía más pesado. El sol caía sobre ellos con fuerza, quemándoles la piel y resecando sus labios. El niño trataba de no quejarse, imitando a los adultos que seguían caminando en silencio. En el trayecto, un hombre extraño intentó acercarse demasiado a él. «Oye, chamaco, ¿traes dinero?», preguntó con una sonrisa torcida. Mateo retrocedió de inmediato, apretando la mochila contra su pecho. Carmen intervino con firmeza. «Déjalo en paz. Es solo un niño». El hombre bufó y se alejó, pero Mateo quedó temblando. Entendió entonces que las palabras de su abuela eran verdad. No podía confiar en cualquiera. Con el paso de los días, los obstáculos se acumularon: noches sin dormir, comidas escasas y un cansancio que se metía en los huesos. Sin embargo, también descubrió momentos de solidaridad inesperada. Una anciana en un pequeño poblado les regaló agua fresca. Un campesino les permitió descansar en su terreno. Esos gestos sencillos mantenían viva la esperanza. Mateo observaba a Carmen, admirando su fortaleza. A pesar de cargar con Sofía, nunca se rendía. Esa mujer se convirtió en una especie de guía, alguien que le recordaba que aún en la adversidad la bondad podía aparecer. Mientras el grupo avanzaba hacia el siguiente punto de encuentro, el niño comprendió que cada obstáculo era una prueba que debía superar. El hambre, el cansancio y el miedo eran enemigos constantes, pero también eran maestros que lo preparaban para lo que vendría. La frontera aún estaba lejos, y Mateo apenas empezaba a entender el peso de su decisión. El rumor del tren se escuchaba a lo lejos, como un rugido metálico que anunciaba tanto esperanza como peligro. Para Mateo, aquel sonido le aceleraba el corazón. Había escuchado historias terribles sobre la Bestia, el tren de carga que los migrantes usaban para avanzar hacia el norte, pero también sabía que era la única manera de continuar. El grupo se acercó a las vías al caer la tarde. El aire estaba impregnado de polvo y olor a hierro oxidado. Carmen, con Sofía en brazos, miraba con seriedad la mole de hierro que se aproximaba. «Mateo», dijo en voz baja, «este es uno de los momentos más difíciles. No te sueltes, pase lo que pase». El niño tragó saliva y asintió. Sus manos temblaban, pero trató de mostrarse firme. El tren pasó rechinando, enorme, interminable. Los migrantes corrieron para alcanzar los vagones, algunos con movimientos ágiles, otros tropezando en la grava. Mateo sintió que las piernas no le respondían, hasta que una mano lo empujó suavemente. Era Carmen. «Ahora, Mateo, corre». El niño apretó la mochila contra su pecho y corrió con todas sus fuerzas. El vagón se elevaba frente a él como un muro imposible. Vio cómo otros se aferraban a las escaleras laterales y en un impulso saltó.
Sus dedos rozaron el metal frío, resbalaron y por un instante pensó que caería, pero una mano fuerte lo agarró del brazo y lo levantó. «¡Agárrate bien, chamaco!», gritó un hombre robusto ayudándolo a subir. Ya dentro el viento azotaba con violencia. Mateo se sentó jadeando, con el corazón desbocado. El traqueteo del tren hacía vibrar todo su cuerpo. Carmen subió poco después, con Sofía pegada a su pecho, protegida bajo un rebozo. «¿Estás bien?», preguntó ella, preocupada. «Sí, creo que sí», respondió Mateo, aunque sus ojos aún reflejaban el susto. El vagón estaba lleno de migrantes que se acomodaban como podían. Algunos rezaban, otros miraban en silencio el horizonte que se perdía. El frío nocturno empezó a calar en los huesos. Mateo se abrazó a sí mismo, recordando las palabras de su abuela sobre la fe. Durante la noche, los ruidos del tren se mezclaban con los susurros de los viajeros. Un joven salvadoreño contó que había intentado el cruce 3 veces, siempre deportado. Una mujer hondureña lloraba en silencio, acariciando una foto arrugada. Cada historia era un espejo de sacrificio. Mateo escuchaba en silencio, comprendiendo que no estaba solo en su dolor. El hambre volvió a golpearlo. Sacó el último pedazo de tortilla que guardaba y lo partió en 2. Se lo ofreció a Carmen. «Toma, para ti y Sofía». Ella lo miró con ternura y negó con la cabeza. «Guárdalo, Mateo. Tú lo necesitas más». «No». «Compartir es mejor», insistió el niño extendiendo el trozo. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos y aceptó. Ese gesto pequeño, en medio de la oscuridad y el ruido del tren, les dio un instante de humanidad que iluminó la noche. Pero el trayecto no era solo frío y hambre. En varias ocasiones, hombres armados aparecían cerca de las vías, observando con intenciones claras de aprovecharse de los migrantes. El grupo se mantenía en silencio, agazapado, esperando que el tren siguiera su curso sin detenerse. El miedo era constante, como una sombra que no se apartaba. Mateo se acurrucó junto a Carmen y Sofía. Miró al cielo estrellado, abierto y vasto, y se preguntó si su madre estaría mirando ese mismo cielo en algún lugar de Texas. El viento helado golpeaba su rostro, pero en su interior una chispa de esperanza seguía encendida. El viaje en la Bestia era apenas el inicio de pruebas más duras, pero esa noche, sobre el metal rugiente, Mateo entendió que la fe y la solidaridad eran las únicas fuerzas que podían mantenerlos en pie. El tren avanzaba con un rugido interminable, pero después de varios días, el grupo de migrantes tuvo que descender cerca de un poblado en el norte de Veracruz. El cansancio era evidente: pies hinchados, rostros quemados por el sol y estómagos vacíos. Mateo, aunque joven, no era ajeno a esa fatiga. Caminaba tambaleándose, sosteniendo la mochila con una fuerza casi instintiva, como si en ella llevara no solo ropa, sino también la esperanza de llegar a su madre. El grupo se internó por un camino polvoriento. La vegetación era espesa y el calor pegajoso. Carmen ajustaba el rebozo con el que cargaba a Sofía y de vez en cuando se detenía para darle agua. Mateo, preocupado, le preguntó: «¿Estás muy cansada?». «Sí, pero tengo que seguir. Por mi hija y también por ti», contestó Carmen sonriéndole a pesar del agotamiento. No habían avanzado mucho cuando se toparon con una patrulla. Eran policías locales. Al ver al grupo, los agentes bajaron del vehículo con gestos duros. «¿A dónde creen que van?», preguntó uno con la mano apoyada en su arma. El silencio se hizo pesado. Nadie se atrevía a responder. Finalmente, un hombre mayor murmuró: «Solo seguimos nuestro camino, oficial». «¿Con papeles?», interrogó el policía alzando la voz. Mateo sintió un nudo en la garganta. Sabía que ninguno de ellos tenía documentos. El policía caminó entre los migrantes observando sus mochilas. Se detuvo frente a Carmen y la miró de arriba abajo. «¿Y tú? ¿Con una criatura cargando? ¡Qué irresponsable! ¿Sabes lo que te puede pasar?». Carmen bajó la mirada conteniendo las lágrimas. De pronto el policía extendió la mano. «Si quieren seguir,
Tienen que cooperar. Ya saben cómo funciona esto. El grupo murmuró entre sí. Algunos sacaron billetes arrugados. Mateo, confundido, se aferró a su mochila. Carmen, temblando, entregó unas monedas. Casi nada. El policía las miró con desprecio. ¿Esto es todo? ¿Se están burlando de mí? Mateo se adelantó sin pensar. Es lo único que tenemos. Déjenos pasar, por favor. El oficial lo miró sorprendido. Luego soltó una carcajada áspera. Vaya, hasta los niños se atreven a hablar. Se inclinó hacia él, con voz baja y amenazante. Ten cuidado, chamaco. La frontera no es lugar para inocentes. El ambiente se volvió insoportable hasta que, finalmente, los agentes recogieron el dinero y los dejaron seguir, lanzando insultos mientras subían de nuevo a la patrulla. El grupo quedó en silencio, con un sabor amargo en la boca. Mateo caminó junto a Carmen, que respiraba agitadamente. «No debiste hablarles», dijo ella con tono serio. «No podía quedarme callado», respondió el niño, con el corazón aún acelerado. «Lo sé, pero tienes que aprender a medir el peligro». Más adelante, la hostilidad no vino solo de las autoridades. Al caer la noche, un grupo de hombres desconocidos apareció entre los arbustos. Sus voces eran ásperas y la forma en que los miraban no dejaba lugar a dudas. Buscaban aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes. Uno de ellos señaló a Mateo. «Ese chamaco trae algo escondido. Denle acá la mochila». El niño retrocedió, abrazando sus pertenencias. El miedo lo paralizó. Carmen se puso delante de él, levantando la voz. «Déjenlo en paz, es solo un niño». Los hombres se acercaron, pero en ese momento otros migrantes del grupo intervinieron. Se formó un círculo de resistencia, cada uno protegiendo al otro. La tensión creció hasta que, quizás por el ruido de un vehículo cercano, los desconocidos se retiraron entre maldiciones. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Sentía el peso del miedo en el pecho, pero también la gratitud por la solidaridad que había visto. Carmen lo miró mientras Sofía dormía y le dijo en voz baja: «Esto apenas empieza. Pero recuerda, Mateo, aunque haya hostilidad, también hay gente buena que nos ayudará a seguir». El niño asintió en silencio, entendiendo que cada paso lo acercaba a su destino, pero también lo exponía a pruebas cada vez más duras. Tras días de caminar entre carreteras polvorientas, subir a transportes improvisados y enfrentar noches de frío, Mateo, Carmen y Sofía alcanzaron finalmente Ciudad Juárez. El paisaje era distinto a todo lo que el niño conocía. Edificios grises, murallas de metal, calles repletas de gente cansada y una frontera que parecía un muro entre dos mundos. El viento seco levantaba arena que se colaba en los ojos y la garganta, haciendo más duro cada paso. Carmen lo sostuvo del hombro. «Ya casi llegamos al albergue», le dijo con voz suave, intentando darle ánimo. «Solo un poco más». Mateo asintió, aunque apenas podía con el cansancio. Sus pies dolían como si llevara piedras amarradas, y la mochila pesaba más que nunca. El albergue estaba rodeado por rejas altas y carteles con frases de bienvenida pintadas a mano. Al entrar, el olor a frijoles recién cocidos se mezclaba con el de ropa húmeda y sudor. Decenas de migrantes ocupaban colchonetas en el suelo, y el murmullo de sus conversaciones llenaba el aire. Para Mateo, aquello era una mezcla de alivio y tristeza, un refugio temporal, pero también una muestra de la multitud que compartía su misma lucha. Un hombre de mediana edad, con sotana sencilla y rostro sereno, se acercó a ellos. «Bienvenidos, soy el padre Esteban. Aquí podrán descansar y comer algo caliente». Mateo lo miró con timidez. El tono amable del sacerdote contrastaba con la dureza del camino. Carmen agradeció con un gesto cansado. «Dios lo bendiga, padre». Los llevaron a un rincón donde había colchonetas libres. Sofía se quedó dormida de inmediato, abrazada al rebozo de su madre. Mateo, en cambio, no podía dejar de observar. Había niños jugando con botellas de plástico como pelotas, mujeres murmurando oraciones y hombres con miradas perdidas en el vacío.
Cada rostro contaba una historia de sacrificio. El padre Esteban regresó con platos de arroz y frijoles. «Coman, hijos. Aquí no hay lujos, pero nadie se queda sin alimento». Mateo tomó el plato con las manos temblorosas y empezó a comer como si no hubiera probado bocado en días. El sabor sencillo le supo a gloria. Después de la comida, el sacerdote se sentó junto a él. «¿De dónde vienes, pequeño?» «De Oaxaca», respondió Mateo, sin levantar mucho la voz. «¿Y viajas con tu familia?» El niño dudó, bajó la mirada y murmuró: «Voy solo, bueno, ahora con ellos», dijo señalando a Carmen y Sofía. El padre lo observó con ojos llenos de compasión. «Eres muy valiente, pero recuerda, la valentía no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él». Las palabras quedaron flotando en la mente de Mateo. Sin embargo, esa noche, cuando el bullicio del albergue se apagó y las luces se atenuaron, el niño sintió un vacío profundo. La multitud a su alrededor no borraba la soledad que lo consumía. Se recostó en la colchoneta, abrazando la mochila, y miró el techo de láminas donde se filtraba el frío. En su interior surgieron preguntas que nunca antes se había permitido hacer. ¿Por qué me dejó sola mi mamá tanto tiempo? ¿Y si nunca llego a verla? ¿Y si Dios realmente no me escucha? Mateo giró la medalla en sus manos, recordando la voz de su abuela. La fe es lo único que no nos pueden quitar. Pero esa noche, por primera vez, la fe le pareció frágil, como una vela a punto de apagarse con el viento. Carmen, medio dormida, lo notó inquieto. ¿No puedes dormir? «No», respondió él, apenas audible. Ella le sonrió con ternura. «Descansa, Mateo. Mañana será un día mejor». El niño cerró los ojos, deseando creer en esas palabras. Pero dentro de sí, un torbellino de dudas comenzaba a crecer, preparando el terreno para algo que cambiaría su vida por completo. La oscuridad cubría el albergue como una manta pesada. Afuera, el viento arrastraba polvo y hacía crujir las láminas del techo. Dentro, los murmullos se habían ido apagando poco a poco hasta dejar solo el sonido lejano de algún niño que lloraba entre sueños. Mateo estaba acostado en su colchoneta, pero el sueño no llegaba. Se movía de un lado a otro, con la mochila pegada al pecho como si fuera un escudo. Carmen y Sofía dormían cerca, respirando con calma. Aún así, el niño se sentía profundamente solo, atrapado en un silencio que lo asfixiaba. Recordaba las palabras de su abuela: «Reza cuando tengas miedo». Así que en voz baja murmuró: «Diosito, si de verdad me escuchas, ayúdame. No quiero estar solo». Pero no hubo respuesta, solo el silbido del viento. Eso le provocó un nudo en la garganta. Por primera vez en su corta vida, dudaba de que alguien lo estuviera cuidando. Su mente volvió a la imagen de su madre. Imaginaba su rostro, el que apenas recordaba, y la sensación de sus manos acariciándole el cabello. ¿Y si ella nunca me encuentra? ¿Y si todo este esfuerzo no sirve para nada? La idea lo golpeó con fuerza. Sintió un vacío tan grande que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se cubrió la cara con las manos, tratando de no hacer ruido. El llanto le sacudía el pecho. Quería gritar, pero se contuvo. Temía despertar a Carmen o a los demás. En medio de su angustia, escuchó pasos. El padre Esteban recorría el albergue con una linterna pequeña, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando pasó cerca de Mateo, notó sus sollozos. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué lloras?» El niño intentó negar con la cabeza, pero el sacerdote se sentó a su lado. «No tienes que esconder tu tristeza, aquí no estás solo». Mateo lo miró con los ojos enrojecidos. «Es que extraño a mi mamá, y no sé si voy a encontrarla». El padre suspiró y le puso una mano en el hombro. «Entiendo tu dolor. El camino es duro, pero la esperanza nunca se pierde. Tal vez ahora no lo veas, pero cada paso que das te acerca a ella». Mateo quería creer esas palabras, pero en su interior la duda seguía pesando. Cuando el sacerdote se levantó para seguir su ronda, el niño volvió a recostarse. El albergue, con todas sus luces apagadas,
parecía aún más grande y frío. Entonces decidió rezar de nuevo con un tono casi de reproche. Jesús, si de verdad existes, si de verdad escuchas, dime algo. No me dejes así. Yo solo soy un niño y tengo miedo. El silencio volvió a envolverlo, pero esta vez no sintió solo vacío. Una calma leve comenzó a recorrerle el cuerpo, como si sus propias palabras hubieran abierto un espacio en su corazón. No era una respuesta clara, pero era suficiente para que el llanto se calmara. Con los ojos hinchados y las manos apretando la medalla de la Virgen de Guadalupe, Mateo cerró los párpados. En su mente apareció la imagen de su madre, sonriendo, llamándolo por su nombre. No sabía si era un sueño o un recuerdo, pero le dio fuerzas para resistir la noche. El viento seguía azotando el techo, y cada ruido extraño lo hacía sobresaltarse. Aún así, poco a poco, el cansancio venció a la angustia. Antes de quedarse dormido pensó en un solo deseo: que mañana fuera distinto, que alguien lo escuchara de verdad. Esa plegaria silenciosa, lanzada en medio de la soledad, marcaría un cambio en su camino. Aunque todavía no lo sabía, algo extraordinario estaba por llegar. La madrugada llegó silenciosa, más fría que de costumbre. Mateo seguía en su colchoneta, con los ojos hinchados por el llanto. A su alrededor los demás migrantes dormían profundamente, como si el cansancio hubiera borrado todas las preocupaciones. Sin embargo, él se sentía despierto, atrapado entre la duda y el deseo de creer que alguien lo escuchaba. Se incorporó y miró hacia la pequeña ventana del albergue. La luna iluminaba tenuemente el interior, proyectando sombras largas en las paredes. Mateo apretó la medalla de la Virgen contra su pecho y volvió a susurrar: «Jesús, ¿estás ahí?». Entonces ocurrió algo que nunca había experimentado. Un resplandor suave comenzó a llenar el cuarto, distinto a la luz de la luna. No era deslumbrante ni agresivo, sino cálido como el sol al amanecer. El niño parpadeó convencido de que tal vez estaba soñando, pero pronto distinguió una figura que se acercaba con paso tranquilo. Era un hombre vestido de blanco, con un rostro sereno y unos ojos que transmitían paz. Mateo se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. «No tengas miedo», dijo la figura con voz profunda y suave. «No estás solo». El niño temblaba, incapaz de responder. Quería preguntar quién era, pero en su interior ya lo sabía. «¿Eres Jesús?», balbuceó con incredulidad. «Sí, Mateo. Me llamaste y aquí estoy». El pequeño sintió que el aire se volvía más ligero. Una calma indescriptible lo envolvía. «Tengo miedo», confesó con lágrimas en los ojos. «No sé si voy a ver a mi mamá. No sé si voy a llegar». Jesús lo miró con ternura. «El camino será difícil, pero nunca estarás abandonado. Cada paso que des será acompañado. La fe no significa no sufrir, Mateo. Significa no rendirse». El niño bajó la cabeza. «A veces siento que nadie me escucha». «Yo siempre te escucho», respondió Jesús, colocando una mano sobre su hombro. «Incluso en tu silencio estoy contigo». Las palabras entraron en su corazón como agua fresca. Mateo sintió un calor recorrerle el cuerpo, disipando poco a poco el miedo. «¿Y mi mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Ella también busca lo mismo que tú, el reencuentro. Confía, porque llegará el momento. Mientras tanto, sé fuerte, no solo por ti, sino por quienes caminan contigo». Mateo levantó la vista y se encontró con aquella mirada llena de compasión. Era una sensación imposible de describir, mezcla de amor, paz y fortaleza. «¿Y si me caigo? ¿Y si no puedo seguir? Entonces me llamarás de nuevo, y yo te daré fuerzas». El niño no pudo contener el llanto, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio. Se lanzó hacia adelante abrazando aquella figura luminosa. Sintió que lo envolvía en un abrazo cálido, como el de una madre que protege a su hijo. Cuando abrió los ojos, la luz había desaparecido. Estaba recostado en la colchoneta, con la medalla aún apretada en la mano. No sabía si había soñado
o si había sido real, pero dentro de él algo había cambiado. La tristeza seguía allí, pero ya no tenía el mismo peso. Ahora sentía una fuerza nueva, una convicción que lo mantenía erguido. Carmen se despertó y lo miró con curiosidad. «Mateo, ¿por qué sonríes?», preguntó en voz baja. Él solo respondió: «Porque ya no tengo miedo». Ella lo observó en silencio, sin entender del todo, pero percibiendo algo distinto en sus ojos. Esa madrugada, en medio de la soledad, Mateo había recibido la certeza de que no estaba solo, y esa certeza lo acompañaría en cada paso, sorprendiendo a quienes lo rodeaban. La mañana siguiente, el albergue despertó entre murmullos y pasos cansados. Los voluntarios repartían café y pan mientras los niños corrían descalzos sobre el suelo de cemento. Mateo se levantó con una energía distinta. Aunque había dormido poco, sus ojos brillaban con una serenidad que contrastaba con el cansancio del resto. Carmen lo notó de inmediato. «Pareces otro, Mateo. ¿Dormiste bien?». Él asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, anoche entendí que no estoy solo». La mujer arqueó las cejas, sorprendida por aquella seguridad. No preguntó más, pero percibió que algo profundo había sucedido en el corazón del niño. Mientras servían el desayuno, Mateo vio a un pequeño sentado en un rincón, llorando porque había perdido su zapato. Sin dudarlo, se acercó, se agachó y le dijo: «No llores, yo te ayudo a buscarlo». Entre los dos revisaron bajo las colchonetas y los rincones hasta encontrarlo. El niño sonrió agradecido, y Mateo sintió un calor en el pecho. Era como si aquella bondad lo fortaleciera. Durante los días siguientes, su actitud llamó la atención. Cuando alguien se quejaba del frío o del hambre, Mateo encontraba palabras para animar. «Aguanta tantito, ya falta menos», decía con voz firme. Cuando alguien se desesperaba, él recordaba: «No olviden por qué estamos aquí. Allá adelante nos esperan». El padre Esteban lo observaba con curiosidad. Una tarde lo llamó a un lado. «Hijo, ¿qué te pasó? Te veo diferente, como si algo en ti hubiera cambiado». Mateo sonrió bajando la mirada. «Anoche recé y recibí una respuesta». El sacerdote lo miró con respeto, sin pedir más detalles. «La fe tiene maneras misteriosas de sostenernos. No la pierdas, Mateo». El niño se convirtió poco a poco en una especie de faro para los demás. Carmen lo sentía como un hermano menor y al mismo tiempo como alguien que le daba fuerzas. Una noche, mientras Sofía dormía, le dijo: «No sé cómo lo haces, pero me das paz. Yo estaba al borde de rendirme y ahora siento que sí puedo llegar». «No es por mí», respondió él con sencillez. «Es porque alguien me enseñó que siempre hay que seguir». Ese alguien permanecía en su mente como una presencia constante. No hablaba abiertamente de la aparición que había tenido, pero en cada gesto y palabra reflejaba la huella de aquel encuentro. Los demás migrantes también lo notaban. Cuando la comida escaseaba, Mateo era el primero en compartir. Cuando había que caminar largas horas bajo el sol, él animaba a los más cansados. Su voz, aunque infantil, transmitía una seguridad que parecía contagiarse. Una tarde, mientras esperaban la salida de un transporte hacia la siguiente parada, un hombre mayor lo observó y comentó en voz baja a Carmen: «Ese niño tiene algo especial. No habla como los demás. Parece que trae una luz dentro». Carmen asintió, convencida de lo mismo. A pesar de su corta edad, Mateo había empezado a inspirar a personas mucho mayores que él. Lo que antes era un niño temeroso y callado, ahora era un pequeño que transmitía esperanza con cada palabra. Sin embargo, Mateo no se engañaba. Sabía que los peligros seguían adelante. Su fe no borraba el miedo, pero lo transformaba en valor. En su interior repetía una frase que había escuchado aquella noche: «La fe no significa no sufrir, significa no rendirse». El albergue pronto dejó de ser un refugio suficiente. Los días pasaban, y el grupo debía prepararse para lo que venía, el cruce verdadero hacia la frontera. Mientras los demás hacían planes, Mateo se mantenía en silencio, observando el horizonte con calma. Sabía que el camino siguiente
pondría a prueba todo lo que había aprendido. Y estaba dispuesto a enfrentarlo, no solo por él, sino por todos los que lo acompañaban. El día finalmente llegó. Después de tantas jornadas de espera y preparación, el grupo decidió intentar el cruce. La noticia corrió como un murmullo ansioso dentro del albergue. Hoy vamos al río. El río Bravo, con sus aguas turbias y su reputación de frontera implacable, los esperaba como el último obstáculo antes de tocar suelo estadounidense. Mateo se preparó en silencio, ajustando su mochila y guardando dentro la medalla que colgaba en su pecho para protegerla del agua. Carmen lo miraba con preocupación mientras cargaba a Sofía envuelta en un rebozo más fuerte. «Mateo, ¿estás listo?», preguntó ella con voz baja. «Sí», respondió el niño firme, aunque por dentro el estómago se le revolvía de miedo. El grupo caminó por senderos escondidos hasta llegar a la orilla del río. La corriente era más fuerte de lo que Mateo había imaginado. El agua marrón se movía con violencia, golpeando las piedras y arrastrando ramas. El viento soplaba, levantando pequeñas olas que parecían advertirles: «No lo hagan». Un hombre que guiaba al grupo levantó la voz. «Escuchen bien. El río está traicionero, pero debemos cruzar rápido. No se suelten. El que se quede atrás corre peligro». Mateo tragó saliva y se aferró a la mano de Carmen. Cuando dieron el primer paso en el agua, un frío cortante subió por sus piernas, paralizándole los músculos. El niño temblaba, pero siguió adelante. Cada paso era más difícil. La corriente empujaba con fuerza, intentando arrancarlos de su lugar. «Mateo, no me sueltes», gritó Carmen apretando su mano. «No lo haré», respondió él, aunque el agua ya le llegaba al pecho y lo hacía tambalear. El grupo avanzaba lento. Sofía lloraba, asustada por el movimiento del río. El guía animaba a todos, pero algunos empezaban a perder el equilibrio. Mateo sentía que el agua lo empujaba hacia abajo, como si quisiera tragárselo. Un instante de pánico lo hizo soltar la respiración y tragar agua. Tosió, desesperado, y por un momento creyó que no lo lograría. En ese segundo recordó la voz de aquella noche. La fe no significa no sufrir, significa no rendirse. Cerró los ojos y murmuró: «Jesús, ayúdame». El miedo se transformó en fuerza. Mateo recuperó el aire, apretó con más firmeza la mano de Carmen y continuó avanzando. Cada paso era un desafío, pero también una victoria contra la desesperación. Finalmente, después de minutos que parecieron eternos, lograron alcanzar la otra orilla. Exhaustos, se dejaron caer sobre la tierra húmeda, jadeando. Algunos lloraban de alivio, otros reían nerviosamente. Carmen abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, Dios mío, lo logramos». Mateo se recostó en el suelo, empapado y temblando, pero con una sonrisa tranquila. Miró el cielo estrellado y susurró: «Gracias». Sin embargo, la tensión no desapareció. El guía advirtió con seriedad: «Ahora no podemos relajarnos. La patrulla puede estar cerca. Hay que movernos rápido». El grupo se levantó de nuevo, arrastrando los pies mojados por el barro. El cruce no había sido el final, sino apenas el inicio de una nueva etapa llena de incertidumbre. Pero Mateo ya no sentía el mismo miedo. Había enfrentado el río y, contra todo pronóstico, había salido adelante. Carmen lo miró mientras caminaban. «Eres un niño muy fuerte, Mateo». Él negó con la cabeza. «No soy fuerte solo. Alguien me ayuda». Ella no entendió del todo, pero en sus ojos vio un brillo distinto, como si llevara consigo una certeza que nadie más tenía. El cruce del río había sido una prueba brutal, pero también un recordatorio de que la fe podía sostener incluso en medio de las aguas más turbulentas. Apenas habían avanzado unos kilómetros después del cruce, cuando las luces aparecieron en la distancia. El sonido de motores y voces en inglés rompió la calma de la noche. El guía intentó apurar al grupo, pero ya era demasiado tarde. Varias camionetas de la patrulla fronteriza se acercaban con rapidez. «¡Corran!», gritó alguien. El grupo se dispersó entre los matorrales, pero el terreno lodoso y el cansancio jugaban en contra.
Carmen, con Sofía en brazos, no podía correr demasiado rápido. Mateo se quedó a su lado, decidido a no abandonarla. Escuchaba el ladrido de los perros y el crujir de ramas bajo las botas de los agentes. Un haz de luz los iluminó de golpe. «¡Alto ahí!», gritó un oficial en español con voz autoritaria. Carmen se detuvo, jadeando, y abrazó con fuerza a su hija. Mateo la imitó, levantando las manos. No había salida. En cuestión de segundos, varios agentes los rodearon. Algunos migrantes fueron derribados al suelo. Otros se dejaron atrapar sin resistencia. Un agente alto se inclinó hacia Mateo. «¿Con quién vienes, niño?». «Con ella», respondió señalando a Carmen. El hombre frunció el ceño. «No parecen familia». Mateo quiso protestar, pero otro agente ya estaba separándolo de Carmen. «No, déjenlo», gritó ella desesperada. «Es solo un niño». «Todos serán procesados», dijo el oficial con frialdad. El corazón de Mateo se encogió al sentir que lo apartaban. Carmen extendió la mano intentando alcanzarlo, pero Sofía lloraba en sus brazos y los agentes no le permitieron moverse. En cuestión de minutos los subieron a distintas camionetas. Mateo quedó rodeado de niños de su edad, todos con expresiones de miedo y confusión. Miraba por la ventana trasera cómo Carmen se alejaba cada vez más, hasta desaparecer entre la multitud de detenidos. El trayecto hasta el centro de detención fue silencioso. Los niños no lloraban, parecían demasiado cansados para hacerlo. El aire dentro del vehículo olía a humedad y a metal. Mateo apretaba la medalla bajo su camiseta, repitiendo en silencio: «No estoy solo, no estoy solo». Cuando llegaron, los recibieron con puertas de rejas metálicas y pasillos iluminados por luces blancas. El ambiente era frío, casi clínico. Les entregaron mantas plateadas que crujían al moverse y los llevaron a un cuarto amplio, donde decenas de niños dormían en colchonetas alineadas. El murmullo de llantos contenidos llenaba el lugar. Un trabajador social se le acercó con una libreta en la mano. «¿Nombre?». «Mateo Hernández», respondió con voz temblorosa. «¿Edad?». «10 años». «¿Padres? ¿Familia?». Mateo dudó un momento antes de contestar. «Mi mamá está en Estados Unidos». El hombre escribió en silencio y luego se retiró sin más. Mateo se quedó con un vacío en el estómago, rodeado de desconocidos. La sensación de abandono era más fuerte que nunca. Se acurrucó en la colchoneta que le asignaron, tapándose con la manta plateada. Cerró los ojos e intentó recordar el rostro de Carmen y de Sofía, pero la imagen se desdibujaba. Las lágrimas le quemaban los ojos, aunque trataba de contenerlas. En medio del silencio, un niño de unos 8 años le habló desde la colchoneta vecina. «¿También vienes solo?». Mateo lo miró y asintió. «Sí». «Yo también», respondió el otro encogiéndose de hombros. «A veces pienso que nunca voy a salir de aquí». Mateo lo escuchó y, sorprendentemente, en lugar de hundirse más, sintió la necesidad de darle ánimo. «Sí, vamos a salir. Tarde o temprano. No te rindas». El niño lo observó con ojos cansados, pero esbozó una pequeña sonrisa. En ese instante, Mateo entendió que, aunque lo hubieran separado de Carmen, todavía podía compartir la fuerza que llevaba dentro. El encierro era duro, pero algo dentro de él lo mantenía en pie, y esa luz interior empezaba a ser notada por quienes lo rodeaban. Los días en el centro de detención transcurrían lentos, marcados por horarios rígidos. Desayuno, filas interminables, entrevistas con trabajadores sociales y un tiempo limitado para jugar en un patio cercado. Para muchos niños, la espera era insoportable. El llanto, los silencios y las miradas perdidas se repetían como un eco constante. Mateo, en cambio, mantenía una calma inesperada. Aunque por dentro sentía miedo, no dejaba que lo dominara. En las noches se acercaba a otros niños para animarlos con palabras sencillas. Esa serenidad pronto llamó la atención de los encargados del lugar. Un día lo llevaron a una sala pequeña con paredes blancas. Una mujer de cabello recogido y un cuaderno en la mano lo recibió con una sonrisa profesional.
Hola, Mateo. Soy la trabajadora social encargada de tu caso. Quiero escucharte. Cuéntame tu historia. El niño bajó la mirada un momento, inseguro. Luego respiró hondo y comenzó a hablar. Vengo de Oaxaca. Mi abuela me cuidaba, pero mi mamá está en Estados Unidos trabajando. Yo caminé, tomé trenes y llegué hasta aquí para buscarla. La mujer asentía tomando notas. ¿Y por qué decidiste hacerlo solo? Es un viaje muy peligroso para un niño. Mateo apretó la medalla en su mano y respondió con firmeza, porque ella me prometió que un día estaríamos juntos. Yo tenía que encontrarla. La trabajadora levantó la vista, sorprendida por la seguridad en su voz. ¿No tuviste miedo? Sí, mucho, pero cuando más miedo sentía yo rezaba. Una noche, Mateo hizo una pausa, buscando las palabras. Una noche Jesús vino a mí. La mujer frunció el ceño, intrigada. Jesús, ¿cómo fue eso? El niño no vaciló. Yo estaba solo, llorando. Pensé que nadie me escuchaba. Entonces vi una luz y sentí que alguien me hablaba. Me dijo que no me rindiera, que aunque el camino fuera difícil no estaría solo. Desde esa noche ya no tuve miedo. El silencio llenó la sala. La mujer dejó de escribir y lo observó con atención. Había escuchado muchas historias de sufrimiento, pero pocas con esa mezcla de inocencia y fe. ¿Y crees que realmente fue Jesús?, preguntó suavemente. Sí, respondió Mateo sin dudar, porque desde entonces siento una fuerza aquí dentro, se señaló el pecho, que no me deja rendirme. Esa convicción impactó a la trabajadora. Cuando terminó la entrevista, salió de la sala y comentó con sus colegas. Ese niño tiene algo distinto. Habla con una fe que no parece de su edad. La noticia llegó también a los oídos de un agente de la patrulla fronteriza llamado Ramírez. Era un hombre endurecido por años de servicio, acostumbrado a ver dolor y desesperanza sin dejarse conmover. Sin embargo, la curiosidad lo llevó a buscar al niño. En el patio se acercó a Mateo, que estaba compartiendo su manta con otro pequeño. «Tú eres el de la historia», dijo el agente con tono serio. «¿De verdad crees que Jesús se te apareció?» Mateo lo miró a los ojos sin miedo. «No lo creo». «Lo sé». Ramírez quedó desarmado ante aquella respuesta. No había arrogancia en la voz del niño, solo certeza. Durante años había aprendido a desconfiar de las palabras, pero esa simplicidad le removió algo en el corazón. «¿Y qué te dijo?», insistió. «Que no estoy solo, aunque todos me dejen, y que debo ser fuerte, no solo por mí, sino por los demás». El agente guardó silencio. Esa frase resonó en lo más profundo de su mente. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró cuestionando la dureza con la que había tratado a tantos migrantes. Esa misma noche, mientras los niños dormían bajo las luces frías del centro, Mateo permaneció despierto, mirando el techo. No sabía que sus palabras ya estaban empezando a cambiar la manera en que otros veían la migración, la fe y la esperanza. Lo que había comenzado como un testimonio sencillo se estaba convirtiendo en un mensaje que nadie podía ignorar. Los días posteriores a su testimonio trajeron un cambio inesperado. La historia de Mateo comenzó a circular entre trabajadores sociales y agentes, quienes veían en él más que a un niño migrante, veían un ejemplo de fortaleza. Fue entonces cuando una de las encargadas del centro lo llamó a la oficina. «Mateo, tenemos noticias sobre tu mamá», dijo la mujer con una sonrisa contenida. El corazón del niño dio un brinco. «¿Mi mamá? ¿Dónde está?» «Está en Texas. Logramos contactarla gracias a la información que diste. Ella quiere verte». Las lágrimas brotaron de inmediato en los ojos de Mateo. Había soñado tantas veces con ese momento que al escucharlo le parecía irreal. El proceso legal tomó algunos días más, pero finalmente, bajo custodia, lo trasladaron a un centro de reunión familiar. El viaje fue una mezcla de ansiedad y emoción. No dejó de mirar por la ventana, preguntándose cómo sería ver a su madre después de tantos años. Cuando llegó, lo llevaron a un salón sencillo con mesas de plástico y sillas alineadas. Mateo apretaba la medalla de la Virgen como si de ella dependiera el latido de su corazón.
De pronto, la puerta se abrió y una mujer de cabello largo, ojos cansados y rostro marcado por el esfuerzo entró corriendo. «¡Mateo!», gritó con voz quebrada. El niño no lo pensó dos veces. Corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. El abrazo fue tan fuerte que parecía querer recuperar todos los años perdidos en un solo instante. «Mamá», susurró él, con lágrimas desbordando. «Perdóname, hijo, perdóname por haberte dejado. Cada día pensaba en ti, cada día rezaba para volver a abrazarte». Mateo hundió el rostro en su hombro, sintiendo el calor y el olor familiar que creía olvidado. Era como volver a casa después de una tormenta interminable. Se sentaron, sin dejar de mirarse. Julia acariciaba su rostro una y otra vez, como asegurándose de que fuera real. «Has crecido tanto, pero aún eres mi niño. Te busqué porque me prometiste que estaríamos juntos, y lo logré, mamá». La mujer rompió en llanto. «Eres más fuerte que yo, Mateo. Yo vine buscando un futuro mejor, pero tú me has enseñado lo que significa tener fe». El niño sonrió con timidez. «Jesús me ayudó. Cuando más miedo tenía, Él vino a mí». Julia lo miró sorprendida, sin saber qué responder. Sin embargo, no dudó de sus palabras. La convicción en los ojos de su hijo era demasiado grande. Los trabajadores sociales que presenciaban la reunión guardaron silencio respetuoso. Algunos se limpiaban discretamente las lágrimas, conmovidos por la intensidad del reencuentro. Mateo tomó las manos de su madre. «Ya no estoy solo, mamá. Ahora quiero estar contigo para siempre». «Y lo estarás, hijo, no volveré a dejarte». Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos, ausencias y promesas renovadas. Julia le contó sobre los trabajos duros que había tenido, las noches en las que lloraba pensando en él y la esperanza que la mantenía en pie. Mateo le relató su viaje, los amigos que había hecho en el camino, el valor de Carmen y el momento en que sintió que Jesús lo había acompañado. Cada palabra era un puente que reconstruía la relación rota por la distancia. El vacío que Mateo había sentido durante años comenzaba a llenarse con el calor de aquel abrazo interminable. Cuando la reunión terminó, Julia se inclinó hacia él y dijo con determinación: «Este es solo el comienzo, Mateo. Nos esperan nuevos desafíos, pero juntos podremos con todo». El niño asintió, convencido de que aquella promesa, a diferencia de otras, se cumpliría. El reencuentro con su madre no fue solo el final de un viaje, sino el inicio de una nueva etapa. En los días que siguieron, Mateo y Julia permanecieron juntos bajo la supervisión de las autoridades, a la espera de resolver su situación legal. Aunque el futuro seguía siendo incierto, el niño ya no sentía miedo. El vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo se había llenado con la presencia de su madre y con la certeza de que no estaba solo. Una tarde, mientras caminaban de la mano por el patio del centro de reunión, Julia le preguntó: «Mateo, ¿cómo lograste llegar hasta aquí? ¿Cómo no te rendiste?». Él la miró con una calma sorprendente. «Porque Jesús me dijo que no estaba solo. Cuando pensé que iba a rendirme, recordé sus palabras, y cada vez que alguien me necesitaba, traté de darles la misma fuerza que Él me dio a mí». Julia se detuvo, conmovida. «Hijo, no sabes cuánto me enseñas con esas palabras. Yo vine pensando que debía darte un futuro mejor, pero eres tú quien me ha mostrado lo que significa tener fe». Con el tiempo, la historia de Mateo comenzó a circular entre los migrantes del albergue y los trabajadores sociales. Su testimonio se convirtió en una inspiración para quienes estaban al borde de la desesperanza. Algunos repetían sus frases: «La fe no significa no sufrir, significa no rendirse». Otros hablaban de aquel niño que, a pesar de la soledad, transmitía esperanza a todos. El agente Ramírez, que había escuchado a Mateo tiempo atrás, lo buscó una última vez antes de su traslado. «Oye, chamaco», dijo con voz firme, pero con una expresión distinta, menos dura. «He pensado mucho en lo que me dijiste». Mateo lo miró con curiosidad. «¿Sobre qué?». «Sobre no estar solo, ¿sabes? Yo también lo necesitaba».
El niño sonrió, sin responder. No hacía falta. Ramírez se marchó con un gesto serio, pero en su interior llevaba un cambio que nunca habría imaginado. El viaje de Mateo había dejado cicatrices, pero también huellas de esperanza en todos los que lo conocieron. Carmen y Sofía, a quienes no volvió a ver de inmediato, seguían presentes en sus recuerdos como parte de la familia que el camino le regaló. Y en cada oración nocturna, el niño pedía por ellas. Al salir con su madre hacia un nuevo destino, Julia le preguntó: «¿Qué es lo primero que quieres hacer ahora que estamos juntos?» Mateo la miró con ojos brillantes. «Solo quiero estar contigo, mamá. Lo demás no importa». Ella lo abrazó fuerte, convencida de que, sin importar las dificultades que vinieran, ya no estarían solos. El legado de aquella travesía no se medía en kilómetros recorridos ni en fronteras cruzadas, sino en la fe que Mateo había sembrado en cada persona que lo escuchó. Su historia recordaba que, incluso en medio del dolor, siempre hay una chispa de esperanza capaz de encender corazones. El niño de Oaxaca, que un día salió solo en busca de su madre, se había convertido en un símbolo de resistencia y amor. Su viaje era una prueba de que los caminos más difíciles pueden transformar la vida no solo de quien los recorre, sino también de quienes lo acompañan de alguna manera. Y así, entre lágrimas, abrazos y nuevas promesas, Mateo entendió que aquel encuentro con Jesús no había sido solo para darle valor a él, sino para que pudiera transmitirlo a otros. Su historia no terminaba allí, apenas comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran. Y ahora te invito a dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar con más historias llenas de esperanza y fe.